vamos a jugar con algunos pequeños citas para que ustedes puedan ligar lo que vamos a ir construyendo. Hay que explicar varias tesis de Bataille para poder entender la animalidad, no tiene más remedio. No es un pensador sistemático al sentido hegeliano, pero eso no significa que su pensamiento no esté articulado y que no tenga congruencia. Es un reto, sí, es un reto leer a Bataille y que vaya exponiendo con detenimiento un montón de aspectos teóricos y de repente te diga, hasta aquí escribí borracho. ¿Por qué? Porque es una estrategia teórica para romper con estos modelos de sistema perfectamente estructurados al estilo hegeliano. Entonces, esas afirmaciones o cómo es esa que se va al monte con Laura y uno dice, bueno, ¿y esto a qué viene? Cuando estoy leyendo un momento difícil de la experiencia interior, ¿no? Es un poco lo que quiero decirles, es un autor difícil y por eso quiero que esté como muy claro que hay cosas que van a sostener de tal manera que hay que explicar en dónde se engloban. Bien, lo primero voy a referir un texto que es el de Lascaux, o El nacimiento del arte, que es un texto muy importante en muchos sentidos, porque Bataille está ahí poniendo en juego que no solamente es la condición de homo faber, es decir, que produce sus utensilios y sus herramientas, lo que hace al hombre hombre, inclusive ni siquiera la pura noción de trabajo, que ya de por sí implica la de conciencia, que volveremos a ello, sino el hecho de que lo que distingue al Homo sapiens propiamente es el arte. Y en un momento muy significativo dice la risa. Y llama mucho la atención cómo describe, cómo es posible, dice que si uno ve los frescos de Lascaux, estás viendo unos animales magnificentes así, una maravilla, este es un término que va a estar muy marcado en ese texto, la maravilla de lo animal, y lo va a ligar entonces con lo divino, y cómo representan a los hombres. Los hombres son como palitos chiquitos, ¿no? En cambio ves a un mamut realmente de una excelsitud extraordinaria. Ese es el momento que está describiendo a la animalidad y a los animales como ligados a lo divino, al ámbito de lo sagrado. Y entonces pone en tela de juicio que uno pueda reducir al animal a una cosa, a un objeto. Sí, no sé si me siguen en esta idea. Bueno, después vamos a discutir en el momento que al animal se le objetualiza, es decir, se le mete solamente al ámbito de lo profano, y cómo hay que ritualizar un sacrificio para regresarlo a lo sagrado. Esta parte es muy importante. La señalo porque no nos va a dar tiempo de discutir ese tema, pero a Bataille se le ha acusado por los defensores de los toros y en contra de la fiesta brava, como que si él impulsara este tipo de prácticas del espectáculo. Para Bataille no es un espectáculo, es un sacrificio cuando es sacrificio. No estaba defendiendo las prácticas industriales y empresariales contemporáneas de la Plaza de Toros México. No sé, creo que eso vamos a tener que ser muy cuidadosos para no atribuirle cosas que no está diciendo. Y está diciendo práctica sacrificial. Creía en un momento, con este grupo del Colegio de Francia y los acéfalos, creía en la posibilidad de que hicieran ellos un ritual de sacrificio humano. Ninguno de ellos se propuso para hacer la ofrenda, pero tenían ganas de hacerlo, tienen una intención. Sí, eran una bola de locos, también eso es cierto, no lo voy a negar. Bueno, dice entonces en este texto, la diferencia entre el animal y el hombre, tomada de conjunto, no tiene solo que ver con caracteres intelectuales o rasgos físicos, sino con las prohibiciones a las que los hombres están sujetos. Si los animales se distinguen claramente del hombre, lo es más todavía en este punto, que para un animal nada está prohibido. La prohibición es humana. Es más, sin prohibición
no hay vida humana. Este es el texto que creo que marca claritamente una diferencia. Está diciendo cómo se estructura el campo de la relación y de la conformación subjetiva de los hombres. Y eso implica la prohibición. Dos prohibiciones a las que hace referencia de manera recurrente: la de la sexualidad y la de la muerte. La de la muerte tiene que ver con dos puntos que yo creo que hay que estructurar. Uno, la muerte se requiere necesariamente enterrar al cadáver. ¿Por qué se entierra al cadáver? Porque afirma Bataille que la sociedad humana se conforma gracias a la creencia de la permanencia. ¿Sí? O sea, los sistemas sociales parecieran, el capitalismo pareciera que es infinito, que no va a terminar. Igual todo, o sea, vivimos como si no fuéramos a morir, dice. Vivimos con tiempo futuro, con proyecto, ¿sí? Apostamos en hipotecas, o sea, hacemos todo esto porque no estamos asumiendo plenamente nuestra condición finita. Y para que eso se logre, dice, tenemos que evitar ver al cadáver putrefacto expuesto ante nosotros, porque eso sería tanto como mostrarnos de manera permanente la fragilidad de la vida, ¿no? Entonces, en un primer sentido dice, la muerte es inevitable, pero como no la queremos permanente porque el modelo de lo humano se funda en la idea de permanencia, la sepultura garantiza que no esté la vulnerabilidad frente a nosotros de manera constante. Otro elemento de la muerte, que lo tocaremos un poco más detenido después, sería la muerte como inaccesible. O sea, ese momento de pérdida de yo, en donde uno habla de la experiencia de la pérdida de yo, cuando en realidad no puede haber experiencia del yo si el yo no está. Esa condición paradojal del ámbito del éxtasis, la agonía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para explicar esto de las prohibiciones humanas y de la sexualidad tiene varios momentos: el incesto, por supuesto, la condición de secreto, porque dice, hasta la mujer más hermosa es una perra en la cama, dice. Esto lo dice en el erotismo. Y por eso tiene que ser en un cuarto, en un lugar separado, no expuesto a todos, porque entonces expondría la animalidad que nos es constituyente. Y revocarías entonces la definición de humano de trabajo y conciencia sobre la cual se está partiendo. Bien, hay varios elementos más, no me detengo en todos, pero entonces plantea. Esto se inscribe en lo que Bataille llama una economía general. La economía general plantea que hay dos tipos de gasto. El gasto productivo, es decir, un gasto encaminado a la conservación de la vida, a la acumulación de energía para el mantenimiento y reproducción de la vida, y otro gasto que es un gasto improductivo, lujoso, dispendio pleno, que no tiene ningún fin ni ningún sentido. Y dice en una parte, si la naturaleza solo fuera gasto de energía para la conservación, el desarrollo de los seres se hubiera quedado en el gusano. En el gusano, ¿no? Dice, pero la naturaleza fue una madre moribunda cuando generó al hombre, porque generó al ser que reniega de su naturaleza, porque es el ser que afirma que en él nada es natural, todo es cultural. ¿Sí me siguen? Este es el punto. Entonces dice, reniega del barro de donde surgió. Surge el hombre, y al surgir el hombre surge esta concepción de la conciencia, insisto, y el trabajo. Los animales, por supuesto, dice, hacen dispendio. Pone el ejemplo del tigre, ¿no? Del tigre que mata, es un ser voraz,
y su destrucción es absolutamente lujosa. ¿Qué significa que algo sea lujoso? Que no tiene un fin productivo posterior, que no puede ser introducido en la red de fines y medios de una lógica de producción. Bueno, Gerardo lo explica mejor en el sistema de mercado, ¿no? Era, si no recuerdo mal tu ejemplo, era como tirar el café al mar, que eso no era realmente un dispendio lujoso, porque es cuando hay una sobreproducción, entonces para que tú, exacto, para la oferta de los precios, echas el café al mar, pero entonces eso no es un dispendio, es un gasto calculado para la reproducción del propio gasto productivo. Un gasto lujoso es un gasto, insisto, que no puede ser recompuesto o no lo puede absorber una lógica o una dinámica de producción. Así, por ejemplo, habla plenamente lo que sería el erotismo. En una relación sexual, que no toda relación sexual es erótica, aclaremos, ni aunque uno se lo proponga, o más bien porque se lo propone y luego no sale, ¿no? Lo que dice Bataille es que eso es una voluntad de suerte. Por eso pone un ejemplo de que es como tirar los dados. Yo tiro los dados, ahí está mi voluntad puesta, los tiro, ahí corro el riesgo, pero en ese tirar los dados puedo perder o puedo ganar. Cuando entra uno en una relación con otro, abierto a, dispuesto a, con voluntad de riesgo, capaz que acaba siendo una extraordinaria noche de placer, pero no pasa absolutamente nada en el sentido de pérdida yoica, fusión comunitaria de los que están en juego, etcétera, etcétera. Y la pérdida no es más que eso, pérdida, ¿no? Sin ganancia. Por ahí va el manejo de la economía general. Todo esto que les he contado tiene distintos momentos de explicación en la obra de Georges Bataille. Sí me gustaría solo para que lo tengan presente. Los primeros artículos que tienen referencia a este tema de lo animal, los animales y a este campo del gasto es el Ano Solar de 1927, El Ojo Pineal de 1933, Lascaux, o El Nacimiento del Arte, que les acabo de leer un par de citas del 55, hasta las últimas obras ya más teóricas, que son Teoría de la Religión y Lágrimas de Eros, de los finales de los 50 y 60. Bataille muere en el 62, ¿no? 62, por ahí, ¿no? Esto es importante entonces tomarlo en cuenta para esa comprensión. Entonces, el punto es, para nosotros, destacar la concepción de que el nacimiento del hombre es ese acto contra natura, que niega la naturaleza, que es producto de un gasto excesivo de la propia naturaleza, que ha salido, digamos que le salió contraproducente, pero es ese gasto en exceso. La explicación antropológica del nacimiento del hombre lo hace siguiendo a Durkheim, a Marcel Mauss, bueno, y a otros teóricos del momento, sin que esto signifique que él crea en una antropología científica. Él asume que la antropología tiene que ligarse a la religión, al mito, a la filosofía, e inclusive a ciertas cosas de la ciencia. Pero lo que nos importa a nosotros mostrar es que él todo el tiempo habla de una teoría ficcional. Está construyendo un discurso para dar cuenta, no significa que esté inventando sin más, sino que está haciendo una construcción teórica y está diciendo que de eso se trata, a fin de cuentas, el debate de lo teórico, cuando quieres hablar de los comienzos. Los comienzos pues siempre implicará que alguien arriesgue o apueste una interpretación que pondrá en disputa con múltiples otras interpretaciones. Entonces, muy brevemente, porque es muy detallado, pero el punto en Bataille es, el hombre es hombre gracias a que pasó de la posición horizontal a la vertical. Y habla entonces, los animales están en esta posición horizontal en el mundo y por eso están más arraigados a la tierra y a la naturaleza. En la medida en que se va dando este paso vertical, y aquí habla de los grandes simios,
¿no? Y pone no quiero equivocarme, ¿es grotesco o cómico de la cara? Cómico, ¿no? Lo cómico de la cara de los simios es porque no han logrado todavía, dice, esa erección perfecta de lo militar que es propio del hombre. Dice, y entonces, nosotros cuando nos elevamos así, cerramos el ano al mundo. Nuestra comunicación ya no es olfativa. Se acabó, cerramos. Dice, y primero va a la boca, a la verbalización. Eso podría quedarse en el simio, si quieren. Así que está a medias entre lo horizontal y lo vertical. Dice, pero nosotros ya no nos quedamos en el aullido aquí, sino en la verbalización, porque entonces el centro se va a poner aquí. Y esta cabeza va a tener otro hoyo, que es el ojo pineal. Y ese ojo pineal, dice, se abre al cielo, al azul del cielo, que se queda ciego si lo quiere ver con estos ojos de la cara. Digamos, estos nos amarran a la tierra, al proyecto, a la materialidad. Y este nos hace ver que no estamos amarrados aquí. ¿Sí? Y por eso somos una recusación constante de una naturaleza que creen que tenemos. Hasta aquí es más o menos esa parte. Define entonces después al hombre como a los animales como el agua en el agua, y esta es toda la teoría de la religión que va a exponer el doctor de la Fuente. Está él diciendo que para Bataille el hombre, el ser humano genérico, es ser humano porque tiene dos prohibiciones que lo constituyen. Somos humanos porque tenemos prohibido morir. Hay un interdicto de la muerte. Y somos humanos porque tenemos prohibida la animalidad. No podemos volver a ser animales. Sobre el primero ha explicado Leticia muy bien. Es un argumento filosófico de larga data. Se encuentra en Lucrecio, se encuentra en Bataille y se encuentra también en Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos. La cuestión es que yo no puedo morir porque voy a asistir a la muerte de todos los demás, voy a ir a los entierros de todos los demás, pero no voy a ir a mi propio entierro. Lo único que no puedo hacer es morir. Porque si muero, dejo de ser yo. Yo soy ese que están viendo porque aquí estoy vivo. Si muero, dejo de ser yo, punto. No hay manera de que yo pueda morir. Todos los demás se van a morir, pero yo no puedo acceder a la muerte. Soy humano porque no puedo morir. Insisto, el argumento no es de Bataille, es de la larga historia de la filosofía. No podemos morir, no podemos volver a ser animales tampoco. Esa es la otra prohibición. Podemos animalizarnos, podemos degradarnos, podemos hacer lo que sea con nosotros, pero no vamos a volver a ser animales porque la experiencia de la animalidad es justamente lo que la no posibilidad de tener esa experiencia es lo que nos constituye como humanos. Hay allí una especie de misterio en nosotros mismos. El animal nos habita, pero solamente podemos ser porque no podemos acceder a eso. Esto tendrá muchísimas consecuencias y está vinculado con Freud y con muchas teorías de la subjetividad, porque en efecto lo que nos está diciendo Bataille es que estamos atravesados por un hoyo ahí, por un misterio. No hay forma de que completemos la narración de nosotros mismos porque tenemos una perforación, porque hay un vacío constitutivo que es el nuestro y que no podemos llenar. Bataille, frente a los discursos animaleros hoy, diría que son todos escenificaciones porque no podemos acceder a la experiencia del animal. No hay forma. Todos son construcciones, simulaciones, algunas supongo que más motivadas que otras, pero no hay forma de llegar a eso. Ahora bien, somos humanos en esta economía general del universo. Dice Bataille, el universo está hecho, se ha ido creando para ser cada vez más dilapidador. La creación universal es el desarrollo de formas cada vez más potentes de dilapidar lo que sea. Que exista la humanidad es un lujo que se da el cosmos, que es absolutamente improbable. Si vemos el Big Bang,
que exista cada uno de nosotros es absolutamente improbable. 0.0000. Y eso es además un desperdicio, porque para que estés aquí no tiene la menor importancia, no sirve para nada, no es nada. Es un tirar energía, fuerza, lo que sea, infinitamente. Toda la naturaleza es así. El ser más dilapidador que existe somos nosotros. El tigre destruye, en efecto, pero nosotros hemos inventado formas de destruir que son increíbles. Podemos hacer las grandes guerras, podemos hacer 1000 cosas más, podemos tener relaciones eróticas y lo que caracteriza a las relaciones eróticas es que las tenemos no para reproducirnos, es una de las diferencias más importantes con la animalidad. No nos acostamos unos con otros, o no siempre, para tener hijos y recrearnos, sino que accedemos al erotismo como la posibilidad de vincularnos sin ninguna finalidad. Por eso en Bataille hay una contradicción abierta entre erotismo y reproducción. Si te casas para tener hijos, entonces no vas a tener relaciones eróticas. Somos humanos entonces porque tenemos prohibiciones y somos la culminación de un desarrollo de la naturaleza que lleva a nosotros, que somos lo más dilapidador que existe. Ahora bien, para dilapidar, para ejercer esta naturaleza nuestra, que es esta gratuidad, tenemos que realizar ciertos actos transgresivos, porque en nuestra vida cotidiana guardamos y acumulamos. Venimos al seminario para obtener un diploma que nos va a permitir después obtener más ingresos y cosas por el estilo. Y en general en la vida cotidiana estamos siempre haciendo gastos sin dar paso sin guarache. Siempre estamos obteniendo beneficios y toda la sociedad humana está dirigida a obtener estos beneficios, estas ganancias y esta acumulación. Sin embargo, somos humanos precisamente porque salimos de esa esfera. Estamos metidos constantemente en actos transgresivos. Forma parte de lo humano transgredir. Nuestra manera de destruir, de dilapidar, de desarrollar el potencial infinito de lo que es transgredir. Transgredir todos los órdenes. Transgredimos. Transgredimos las dos prohibiciones, paradójicamente. Tenemos la prohibición de morir. En el erotismo, dice Bataille, es un gran teórico del erotismo, el erotismo consiste en romper el interdicto de la muerte. Cuando entramos al erotismo, descubrimos, gozosos, que no podemos morir. Tener un momento erótico es esa experiencia. El Estado, dice también Bataille, el Estado es una amenaza permanente de muerte. Si rompes el orden, te vamos a meter a la cárcel, lo cual quiere decir que te vamos a cortar un pedazo de tu vida. Tienes una vida finita, solo vas a vivir 70 años y te metemos 35 a la cárcel, te estamos quitando 35 años de tu vida y es una manera barata porque te podemos matar de una vez. Si te portas mal, el derecho es siempre derecho penal, vamos a acabar contigo, dice Engels muy bien. El Estado son los hombres armados, y eso hay que entenderlo. La UNAM es el Estado y tiene ese lado bonito del Estado, pero si te metes demasiado con la UNAM van a venir los hombres armados. Luego no te asombres, si invitas al Estado a tu casa, luego el Estado va a venir a hacer que pagues la pensión, porque son los hombres armados, tú los invitaste. El Estado es una amenaza permanente de muerte. El orden social es la amenaza permanente de muerte. El erotismo es un acto político profundo, porque justo muestra que no podemos morir. ¿Por qué no podemos morir? Precisamente porque no hay manera de que accedamos a esa experiencia. Lo rompemos. ¿Cómo? En el erotismo tenemos una pequeña muerte. Eso le gusta mucho a los franceses, lo dicen bonito, la petit mort, la pequeña muerte. Estás tú encerrado en tu ser y en tu subjetividad y en tu individualidad. Encerrado en tu piel, somos seres de piel adentro. Yo no llego hasta allá, solo llego hasta donde llega mi piel. Estoy encerrado en mí. Cuando tengo un momento erótico ocurre una liberación de mí, me fundo con el otro.
Me fundo, en el caso de Bataille, materialmente. Paso de piel a piel, se crea un nuevo cuerpo. Dejo de existir yo, dejas de existir tú. Rompemos la celda de nuestro propio yo y nos fusionamos y tenemos eso. Ese es el momento erótico. Dejo de existir yo, dejas de existir tú. Y entonces, ¿quién tiene el momento erótico? El momento erótico es imposible porque me morí yo, te moriste tú, nadie estaba ahí. No se puede vivir el erotismo, es la gran paradoja del erotismo. Otra vez, no es solo de Bataille, es de la historia de la filosofía. Octavio Paz en La llama doble la va a presentar muy, muy bien. Viene desde Aristóteles. Si los dos nos morimos, entonces no va a haber erotismo. La gran paradoja del erotismo y las discusiones actuales, una de las discusiones más importantes es si se puede vivir o no el erotismo. La respuesta de Bataille es que lo podemos vivir porque cuando yo me muero y tú te mueres, formamos una comunidad que atestiguan los demás. El erotismo no es algo que acontezca, no es algo que acontezca nada más entre tú y yo. Vivimos el erotismo si hay otros que testifican de nuestro erotismo. El erotismo funda comunidad, pero la comunidad que funda en Bataille no es la comunidad de tú y yo nada más, es la comunidad política. También hay una gran discusión hoy en Jean-Luc Nancy, en Maurice Blanchot. El tema es la comunidad imposible. ¿Puede existir la comunidad? ¿Puede existir realmente la comunidad si somos cada uno de nosotros seres de piel adentro? ¿Puede darse eso o no? Y esa es una discusión política muy importante. Vale. Pero son dos interdictos. Bataille desarrolla mucho en el erotismo la ruptura del interdicto de la muerte. Transgredimos el interdicto, rompemos el interdicto, pero no lo levantamos. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo prohibido morir. Es interdicto y transgresión. Lo característico de Bataille es que rompemos el interdicto, pero no lo eliminamos. El interdicto sigue existiendo. Transgredir no quiere decir que ahora sí ya nos volvimos inmortales en el sentido trivial de la palabra todos. ¿Ok? El interdicto sigue existiendo. El otro interdicto es la animalidad. Y en la obra de Bataille hay mucho menos desarrollo sobre el lado del interdicto de la animalidad que sobre el interdicto de la muerte. ¿Qué pasa en el momento erótico? No podemos morir. Rompemos el interdicto de la muerte, pero también rompemos el interdicto de la animalidad, pero no lo levantamos. Es decir, sigue siendo cierto que no podemos volver a ser animales. Aquí una rápida conexión con lo del sacrificio y lo sagrado. Me explicaba Leticia muy bien. En las religiones totémicas, en las religiones tradicionales, digamos, no solo prehistóricas, contemporáneas, se hacen sacrificios de animales. ¿Por qué se sacrifican los animales? En la teoría de la economía general, Bataille dice, se sacrifica lo que sirve. Lo que sirve, se sacrifica lo más útil, se sacrifica lo más útil y lo más valioso. Hay una teoría del sacrificio ahí, de lo sagrado, que es muy, muy importante. En el erotismo dice, ¿por qué los aztecas mataban a sus guerreros? No mataban al peor guerrero, no mataban al que salía sobrando, no mataban al cojo, al que tenía pocas capacidades, no, mataban al mejor, mataban al héroe. Esas son las guerras floridas. ¿Por qué lo mataban? Decía, porque es la única manera de sacar al héroe, de la cadena de la ganancia y de la acumulación, de lo útil. Un guerrero es algo mucho más valioso que una máquina de matar. Hay una maquinaria de la guerra que está hecha para que nos llenemos de bienes, para que dominemos a todos los pueblos, para que seamos estos seres dominadores. Y eso es una maquinaria del gasto productivo. Y es horrendo. Es invivible. Por eso el mejor guerrero, ese es el que no merece formar parte de esa cadena. Por eso lo destruimos. Lo destruimos para sacarlo de este mundo de gasto productivo y enviarlo al mundo de lo sagrado. Esa cosa es tan valiosa
que es sagrada. Es decir, no está en el ámbito de lo productivo. No se merece estar aquí y por eso lo destruimos. Por eso se sacrifican animales en las ceremonias. Porque el animal es sagrado. Bataille explicará así el hecho de que todavía hasta hoy hacemos ceremonias para comer. Nosotros nos vamos a ir a comer al rato, juntos, con otro bloque de amigos, y hacemos un ritual. No comemos como se come cualquier cosa, nos juntamos, nos queremos, nos decimos que nos queremos, compartimos esta amistad y compartimos los alimentos que son, en el caso de los que comemos animales, animales. Pero podríamos decir lo mismo de los vegetales, ¿eh? Podemos ir ahí. Hacemos todavía un ritual porque no podemos comer como se mete un pinche tornillo en la pared. No. Porque hay un ser ahí, es un animal. Y el animal no merece formar parte de la cadena económica que va del corral al Walmart o de la cadena digestiva que va de mi ingestión al baño. Es un ser más valioso que todo lo que existe y por eso necesito sacrificarlo. Y se le sacrifica. Sacrificio y sagrado van de la mano. El sacrificio es el ritual por el cual destruyo lo que quiero sacar de la órbita de lo productivo. Y lo sagrado es el ámbito que nace. En mi ejemplo, ¿qué es lo que nace de nuestra comida? Donde estamos sacrificando en esta ceremonia, lo que nace es nuestra comunidad. Somos los amigos. Somos los amigos porque hacemos ese sacrificio. El modelo del sacrificio normalizado y estandarizado es, desde luego, se puede ver muy bien en la misa cristiana católica, donde el cura levanta, este es el cuerpo de Dios, este es el cuerpo de Cristo, se come el cuerpo de Cristo y se bebe la sangre de Cristo. Hay una especie de vampirismo ahí que tiene que ver con todo esto, muy, muy bello, porque el sacerdote, en el momento climático de la ceremonia, destruye al Dios, se lo come. Y entonces se forma la comunidad de los fieles y nos damos la mano, estamos en paz. Somos la comunidad. Para que haya comunidad, se constituye el sacrificio y ahí al que saco de la cadena productiva es a Jesús. Es lo más valioso que ha existido, no puede formar parte ni siquiera de la Iglesia Católica. Para que no sea parte del business de Norberto Rivera, tengo que hacer la misa para poder realizar eso. Sacrificio entonces es eso, romper la cadena de lo productivo para poder instituir lo sagrado. Fernando Savater, que fue un gran filósofo cuando era joven, ahora ya él también está en la cadena del business, pero cuando era joven, hay que sacrificarlo quizá. Cuando era joven escribió un texto en el que analiza la teoría de lo sagrado de Bataille, que se llama La piedad apasionada. Es un texto muy, muy hermoso. Y ahí, además Savater conoce muy bien a Bataille porque fue su primer traductor en español. Ahí explica, se pregunta por qué reza el pescador. ¿Por qué un pescador que sale a pescar reza? Reza, dice, para no ser parte de la cadena productiva que va de la red al refrigerador. Él es algo que no puede ser reducido a la economía. Por eso reza. Elisabeth de Fontenay, que es una de las teóricas francesas, ustedes la han visto mucho, que estudia este tema que estudia el grupo de Leticia sobre la animalidad en filosofía, observa muy bien cómo las sociedades en las que se ha eliminado el sacrificio de animales son, sin embargo, paradójicamente, las sociedades más crueles con los animales. El nacimiento del cristianismo fue hay un libro, ahorita me acuerdo el nombre, escrito con Alzheimer para los nombres, un libro sobre la violencia del cristianismo que acaba de salir. Mostrará cómo los cristianos triunfantes en Roma se dedican a perseguir y a crear unas matanzas verdaderamente gruesas contra todos los paganos antiguos que hacían sacrificios de animales. Es un fundamento de la cultura occidental nuestra que no hay sacrificios de animales y sin embargo somos nosotros absolutamente crueles. Con los animales no tengo que explicar mucho sobre eso, ya saben cómo se despelleja a los animales en la matanza de todos los días. Dice Elisabeth de Fontenay, paradójicamente, las
sociedades que hacían sacrificios de animales no son crueles con los animales. Nosotros seguramente somos mucho más crueles que los aztecas que sacrificaban seres humanos. Es una paradoja que tiene que ver con esto. Volviendo al asunto, ¿y qué es lo que se rompe? ¿Qué quiere decir que se rompa el interdicto de la animalidad en el sacrificio, en lo erótico? Debo decir antes que se me olvide que esta teoría es tan importante y sigue siendo tan actual que por eso los rockeros, cuando hay un concierto de esos que marcan historia, rompen la guitarra, sacrifican la guitarra, porque no puede ser que esa guitarra que nos ha dado esta éxtasis común sea parte del business, de los Grammys. Y ellos también creen en eso. Y los artistas contemporáneos sacrifican muchas cosas. Hay pianistas que queman el piano frente a nosotros. ¿Por qué otra vez? Porque es una cosa, fíjate, es el piano. Ni siquiera es un pollo, es el piano. Y no merece formar parte de la cadena del business. Y lo rompen. Por eso también podemos hacer sacrificios con las verduras y constituir todo esto. ¿Qué es lo que se rompe? ¿A qué da lugar? Ya dijimos, cuando hay un momento erótico, cuando se rompe el interdicto de la muerte, se funda esta comunidad nuestra. ¿Qué pasa con la animalidad? Cuando se rompe el interdicto. No es que volvamos a ser animales. Mi idea, aquí a ver si no me crucifican, querida Leticia, mi idea es que lo que se rompe es el sueño ontológico de la supuesta dignidad. Se rompe con el humanismo. Se rompe con la excepcionalidad del ser humano, que es un tema absolutamente fundamental. Bataille nos está diciendo, hay una excepcionalidad del ser humano. Esa es la parte fundacional de su teoría. Somos diferentes a todos los animales porque no podemos ser animales. Somos excepcionales. No podemos morir. Y no podemos regresar a ser animales. Ajá. Y además, es muy fuerte en eso. Puedes intentarlo. O sea, puedes ponerte como burro, puedes comer alfalfa todo lo que quieras, puedes hacer lo que se te dé tu gana y no vas a volver a ser animal. Ajá. Pero en esa argumentación, subrepticiamente, está introducida una especie de jerarquía ontológica. Agamben lo ve muy bien en Homo Sacer, especialmente en el tercer tomo de Homo Sacer, el que dedica a Auschwitz. Dice Agamben, este discurso de la dignidad que es tan importante políticamente, por ejemplo, los zapatistas luchan por la dignidad y los movimientos sociales luchan con frecuencia por la dignidad. Y sí, políticamente es muy importante, pero el problema es que la dignidad es una categoría que está asociada a valores medievales y también a valores ontológicos muy discutibles. Resulta que hay seres más dignos que otros. Y dice Agamben, sí, pero en Auschwitz no se trataba de la dignidad de nadie, porque, a ver, ahí están los sobrevivientes, los que lucharon, los resistentes, sí, pero también estaban en los campos de concentración los que llamaban ahí en el campo, en Auschwitz, los musulmanes, ya el mismo nombre era, que eran seres que ya no resistían, ya no hablaban, ya no hacían nada, estaban vomitados en sí mismos, cagados en sí mismos, hechos una piltrafa, y sobrevivieron algunos. ¿Qué les vas a decir? ¿Que eran indignos? Dice, háganme, esto no tiene que ver con la dignidad. La dignidad es un valor que... en esto no juega aquí la dignidad. Cuando hacemos recuentos de la humanidad, casi siempre nos caemos en discursos de la dignidad. Cuando Bataille hace su narración empezamos con el gusano, que era horizontal, pasamos con los animales. El más dilapidador de todos es el ser humano, porque es vertical, el ser humano, porque tal. Yo digo, lo que se rompe es ese discurso de la dignidad. Deja de haber escalas jerárquicas entre todos los seres cuando transgredimos la prohibición de la animalidad. No es que nos volvamos puercos, ni perros, no. Es que todos los seres que existan, no solo los animales, los vasos, los manteles,
las casas, las calles, todos se vuelven iguales. Deja de haber jerarquías ontológicas. Estamos como el agua en el agua, formamos parte del agua, no tenemos nada que nos distinga del agua. Una de las definiciones de Bataille del animal es ese, es el ser que está en el agua como en el agua. Así nosotros, cuando rompemos en el erotismo, cuando transgredimos, rompemos esa dignidad que es la base de la excepcionalidad humana, del humanismo y de todas las violencias imaginables que se han ejercido en relación a la excepcionalidad del ser humano. Bataille es entonces un autor muy contradictorio y yo creo que vale la pena estudiarlo por eso, porque en el discurso animalero contemporáneo hay una tendencia muy fuerte a cuestionar la excepcionalidad del ser humano. Y está bien, porque la excepcionalidad del ser humano pues, nos ha permitido hacer unas cosas inconcebibles, pero al mismo tiempo hay algo ahí contraintuitivo, porque también el ser humano es excepcional. ¿Cómo que le vamos a hacer? ¿No? Tenemos este coloquio y este teléfono celular. Hay algo excepcional en el ser humano. ¿Cómo le hacemos para hacer un discurso que no sea ese discurso que justifique la dominación humana, pero al mismo tiempo tampoco salga con que todos los animales nosotros somos exactamente iguales? Por favor. La idea de transgredir el interdicto y preservarlo, creo que nos abre una posibilidad, cuando menos teórica. Creo que Bataille no lo resuelve bien porque, insisto, el lado de la animalidad casi no lo trabaja. Trabaja mucho el lado de la muerte, pero trabaja muy poco el lado de la animalidad. Pero me parece que Bataille podría ser una forma muy importante para intentar superar las paradojas y los bloqueos del discurso animalista de nuestro tiempo. Y eso es algo muy importante, porque tiene implicaciones políticas fundamentales.